Y también en Telediario nos tomamos el espacio para abordar esos temas con responsabilidad, sí, pero a voz de los protagonistas. Esta noche tenemos como invitado al licenciado Marvin Rabanales, él es secretario de Bienestar Social, para abordar prácticamente el panorama actual y general de la Secretaría de Bienestar Social. Qué gusto tenerlo por acá, licenciado. Muchas gracias. Para hablar de este tema tan interesante, porque para poder desmembrar y conocer detalles es necesario hacer esa radiografía general y el contexto en el cual se encuentra actualmente Bienestar Social. Claro que sí. Muy buena noche. La Secretaría es un ente centralizado de la Administración Pública que asesora al presidente en materias de protección especial. Como Secretaría no somos una unidad ejecutora, sin embargo tenemos alrededor de 2.500 trabajadores, tenemos 3 subsecretarías y un despacho que administra 16 sedes departamentales. Hay 3 subsecretarías que atienden a la población meta, una de preservación familiar y fortalecimiento comunitario, una de protección y acogimiento residencial y otra de reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto. La Secretaría atiende a población ambulante o ambulatoria en los centros de atención integral, CAI, guarderías, más de 3.000 claro, todos los días. Ahí también atendemos alrededor de 592 niños con discapacidad que asisten a nuestras escuelas de educación y capacitación, preparación para una vida lo más independiente que se puede. En el área de preservación también damos más de 3.000 subsidios a familias que tienen niños, niñas con discapacidad y fortalecemos a los padres de familia con capacitaciones a través del programa Educando en Familia. Hemos impartido más de 16.000 eventos de capacitación. En protección, que es la segunda subsecretaría, tenemos a 1.200 niños, niñas y adolescentes que han sido amenazados o violados en sus derechos que viven en la Secretaría, a quienes que tenemos que atender de manera integral los 365 días del año, o el tiempo que el juez decida que estén bajo el abrigo y cobertura de la Secretaría. Y en reinserción a adolescentes en conflicto, tenemos 237 mayores de 18 años que cometieron el hecho delictivo siendo adolescentes y que continúan bajo la responsabilidad de la Secretaría, y tenemos 220 y tantos adolescentes que están privados de libertad para hacer un total de 463 que están con una medida privativa de libertad bajo la responsabilidad de la Secretaría. Claro, son 3 grandes ejes, si lo podemos resumir así, de trabajo. Ya usted mencionaba la protección de reinserción social, pero también el aspecto ambulatorio con todo esto de las guarderías. Sin lugar a dudas, hablamos de paradigmas, de metas, pero también de grandes desafíos. ¿Cómo está liderando entonces la Secretaría ese factor, esa gran familia que le llamamos bienestar social? Es una pregunta que viene muy oportuna. El día de ayer presentamos cómo la Secretaría, desde que asumimos el cargo, empezamos a cambiar la lógica, no solo de las estrategias, sino que también de las asignaciones presupuestarias. La mayor cantidad del presupuesto se va en la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, en atender sus necesidades básicas. Y es que para ello tenemos 48 inmuebles arrendados, más o menos son 8.5 millones de quetzales que se pagan en arrendamiento al año y no son suficientes. ¿Por qué? Porque el número de niños crece. Es por ello que presentamos a la opinión pública el día de ayer la estrategia y tenemos que apostar por evitar la institucionalización. Hay un programa que se ha ido cambiando la forma en que cuidamos y para eso nosotros estamos que a través de nuestras 16 sedes poder llegar al ámbito comunitario, al ámbito municipal. Tenemos que involucrar a las organizaciones con base comunitaria, a las organizaciones con base en la fe, a los consejos comunitarios, a los consejos municipales, al consejo municipal, a la sociedad civil, al sector privado. ¿Por qué? Porque son los niños de su municipio, de su aldea, de su comunidad, los que cuando son violentados en sus derechos, el sistema los capta y los priva de su cuidado parental. Hay innecesarias separaciones familiares cuando pueden haber respuestas dentro de la comunidad, familias de acogimiento temporal, familias ampliadas, hogares sustitutos
Y la Secretaría puede también brindar un subsidio, una asistencia económica para evitar que se rompa esa estructura familiar. Al momento de analizar todas estas propuestas, por supuesto que se marca la ruta y se visualizan algunas soluciones, pero ¿qué impacto tendrán estas reformas que usted menciona que justamente se han propuesto para mejorar ese tema? En el mediano plazo lo veremos con la disminución del número de niños, niñas y adolescentes que ingresan a las residencias privadas o de secretaría. Según datos de UNICEF 2025, hay 5.000 niños institucionalizados, de los cuales en promedio la Secretaría tiene 1.000, 1.200 a 1.300. Esos números tienen que disminuir. ¿Por qué? Porque ya el sistema va a privilegiar otras alternativas, porque los jueces van a tener opciones a nivel comunitario, opciones de familiares, opciones en acogimientos temporales, etcétera. En el mediano plazo lo podremos ver, pero también lo podremos ver cuando los que están institucionalizados empiecen a salir. ¿Por qué? Porque datos de UNICEF nos dicen que el 95% de los que hoy están institucionalizados tienen familia. ¿Qué sucede? Hay irresponsabilidad, falta de recursos, no tienen las herramientas para educarlos. Es el trabajo que nosotros como Secretaría vamos a consolidar. Escuela para padres, crianza positiva, subsidios para que juntos con los que hacen parte del subsistema, Procuraduría de Niñez y Adolescencia y con las órdenes judiciales, poder empezar a reunificar a su familia de manera eficiente y sostenida para evitar una reinstitucionalización, que sería el fracaso de la intervención. Por eso es que creo que en el mediano y largo plazo podremos ver impacto. Claro, la famosa frase que dice: enseñar a educar con amor y límites. Creo que a eso va un poco las reformas que ustedes están proponiendo. ¿Cómo se generaliza entonces que va a contribuir la SBS a garantizar esa protección a niños, niñas y también adolescentes para que se reflejen en las comunidades? Porque a grosso modo decimos, la sociedad está cada vez más violenta. Efectivamente, nosotros somos un eslabón de una cadena sistémica. La Secretaría tiene dentro de sus competencias el fortalecimiento familiar y comunitario. Ahí es donde estamos cambiando la estrategia, fortaleciendo esos programas a nivel comunitario. La Secretaría tiene el trabajo de abrigar y estamos trabajando por dar lo mejor, pero nunca va a ser suficiente porque los niños ingresan en número significativo y necesitamos un batallón de profesionales, los cuales no podemos contratar, necesitamos más inmuebles para que estén cómodos y no podemos arrendar a la velocidad que el sistema nos envía a los niños. Entonces la estrategia no es esa, es prevenir, y es ahí donde la Secretaría va a activar esos sistemas locales, esos subsistemas municipales, comunitarios. Nuestro trabajo será el acompañamiento, la asesoría y el fortalecimiento y el subsidio. Hasta el momento, ¿qué vacío, o al menos cómo ustedes lo han visualizado? Porque realmente el objetivo, la gran meta es lograr que prácticamente las comunidades, las mismas familias, se conviertan en aliadas activas para evitar esa separación familiar que usted menciona. Sí, muchas familias quieren y no pueden porque no tienen los recursos. Muchas familias tienen los recursos pero no tienen las competencias. Y muchas familias han violentado derechos. Para cada uno tiene que haber una estrategia para evitar que en el primer caso, que la falta de recursos económicos, que las carencias materiales haga que el sistema sustraiga niños. Para eso nosotros vamos a contribuir por medio de subsidios, transferencias, etcétera. Tenemos que, a los que quieren y no saben cómo, educarlos. Crianzas positivas, hay otras alternativas y otras estrategias. Pero es muy importante sensibilizar a las comunidades, sensibilizar a las familias para que seamos corresponsables de la no destrucción de la familia, de no la separación de los núcleos familiares, la pérdida del cuidado parental, las separaciones innecesarias. No son buenas. El que vayan a una institución, por muy hermoso que puede ser el inmueble, por los maestros con las metodologías Montessori y con los recursos necesarios, jamás va a ser la alternativa. Es mejor estar viviendo, creciendo en su casa, en su comunidad, en su barrio, en su colonia. Lo que usted menciona, dar esas competencias. ¿Por qué menciono esto? Porque
la violencia también viene a ser un factor cultural. Es decir, a mí me educaron a golpes y a veces escuchamos como periodistas que los castigos todavía se siguen dando de quemarle las manos en el comal y eso es algo cultural. ¿Qué radiografía tienen ustedes en los departamentos que se sigue dando este tipo de prácticas por esa falta de competencias? Yo recuerdo en el pasado una campaña que decía ni golpes que duelan, ni palabras que hieran, eduquemos con ternura. Marca registrada, ahora hablamos de crianza positiva. De acuerdo con los números y los lugares de donde provienen la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes, Guatemala y Escuintla son los que más nos están reportando casos a la institución. Eso no significa que en los otros departamentos tenemos priorizados Huehuetenango, Quiché, Sololato, Tonicapán, Alta Verapaz, Escuintla para trabajar el fortalecimiento familiar y comunitario. El tiempo se nos está agotando porque es muy amplio abordar y muy apasionante también conocer detalles del tema y de lo que se está tratando de hacer a través de la institución. Pero ¿cómo se visualiza entonces el futuro de la niñez guatemalteca si este enfoque prácticamente ustedes lo logran efectuar con el apoyo, ya lo decía usted, no solo de la institución, sino que esas comunidades sean un aliado activo? Nosotros queremos dejar institucionalizado, estamos haciendo reformas también normativas a nuestro reglamento orgánico interno, al reglamento de familias sustitutas, al reglamento de subsidios y subvenciones. Es muy importante también que la población, especialmente la que nos está escuchando en las áreas rurales, estén atentos a los llamados, a las convocatorias, para que cuando ustedes escuchen que la Secretaría o los diferentes fuerzas vivas convoquen para temas de fortalecimiento familiar, participen. Ahí está la clave, en que esto lo resolvamos a nivel doméstico. Y de esa manera creo que las nuevas autoridades continuarán con estos programas porque es la única respuesta. Mucho trabajo Más institución no es la respuesta. Y por más que invertamos, por más presupuesto, nunca va a alcanzar porque las demandas siempre rebasan a la realidad que es cambiante. Mucho trabajo por realizar, grandes desafíos. Licenciado Marvin Rabanales, secretario de Bienestar Social, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchos éxitos en esta gran misión especial de poder transformar la realidad de los niños y niñas y adolescentes de nuestra Guatemala. A usted, amigo televidente, gracias también por estar en nuestra sintonía. Lo invitamos a que siga nuestra sintonía. Vamos a hacer una pausa. No nos cambie. Somos Telediario.